está fundamentado que la explotación del gas lutita es altamente contaminante y prohibida ya en varios países por sus parlamentos, como Francia, Bulgaria, Alemania, Argentina, España, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos. 16 países se la prohíben ya. Se requieren de 9 a 29 millones de litros de agua para fracturar un pozo de lutita. Además, se privaría a millones de familias el acceso del vital líquido como un derecho humano. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Sabían ustedes que entre los países petroleros la rentabilidad de la producción de crudo en México la encabeza la lista seguida por Rusia y Noruega? En Latinoamérica, México es la nación con mayor producción de petróleo. México produce, Brasil refina y Venezuela concentra su recurso. Al pueblo de México se le está engañando cuando se dice que Pemex está en quiebra y obsolescencia. Eso es falso. Hoy, esta noche es triste rendirle cuentas a un pueblo que nos está observando, los desfiguros que hacemos en esta tribuna, una tribuna que merece nuestro mayor respeto, nuestro mayor compromiso, nuestra mayor dignidad de entregarle los mejores resultados. Le pido, señor presidente, que se integren íntegros los textos de mis reservas en el diario de debates. El artículo, los transitorios, el cuarto, el 10º y el 18 se eliminan. Y los otros 3 sé que se lo van a votar en contra, pero quiero que se íntegros. Muchas gracias. Insertes el texto íntegro. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las reservas de nuestra muy apreciable compañera. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desechan. Don Javier Orihuela García, tiene usted el uso de la voz. No está Orihuela, entonces, ¿está? Adelante. Tiene usted el uso de la voz. Hasta por 3 segundos. Gracias. Bueno, pues buenos días, compañeros, buenos días. Este 12 de diciembre, días de las Lupitas, felicidades a todas las Lupitas. Felicidades. Y miren, yo traía muchas cosas que decir, pero la opinión de los compañeros es que ya hemos sido muy redundantes y ya de alguna manera ya entendimos que lo que estamos promoviendo pues traerá sus consecuencias. Y como dice por ahí el refrán, palo dado ya ni Dios lo quita, y hay que ver para adelante, compañeros, porque independientemente de que esto va a perjudicar en su conjunto al pueblo de México, miren, a quien en lo inmediato va a perjudicar esta reforma energética va a ser a los empresarios mexicanos que prestan sus servicios a Pemex, que como transportes, y yo aquí quiero felicitar al diputado Juan Bueno Torio, si es que está por ahí, si no, por ejemplo, él tiene una empresa de transportes y gasolineras, y con esta reforma, con estas decisiones que hemos tomado, de inmediato lo embarcamos en una gran competencia con compañías que todavía no conocemos, o que ya conocemos, pero que son transnacionales. Y yo le quiero decir al ingeniero Juan Bueno Torio, que lo felicitamos por esa empresa y que como empresario mexicano queremos que le vaya bien. Queremos que le vaya bien. Porque miren, compañeros, lo que ha pasado
con nuestros empresarios mexicanos que tenían bancos, pues la competencia llegó y tuvieron que venderlos. Y la estrategia de las transnacionales es de que se introducen con precios muy bajos como Walmart, ya que quiebran a las pequeñas empresas comercializadoras de abarrotes, suben los precios. Y ahora como los contratos de prestación de servicios ya no solamente van a ser empresarios mexicanos, son también transnacionales, entonces metemos a nuestros empresarios mexicanos en esa dinámica y yo quiero decirles que tenemos que ponernos a trabajar para lograr la competitividad de las empresas mexicanas, porque si no van a quebrar. Y yo por eso quiero felicitar reitero mi felicitación a Buen Otorio, le digo al diputado Sampaio que le dé mi reconocimiento y que se tiene que poner muy las pilas para que no nos pase lo que a todos los empresarios. Y además, bueno, también quiero salvar un poco este día, quiero felicitar a compañeros que hoy de manera patriótica se han decidido a votar en contra de esta reforma energética, particularmente a los compañeros Alfredo Zamora García, nuestra felicitación, a la compañera Patricia Lugo, nuestra felicitación por haberse decidido con toda la presión social a votar a Verónica Sada, pues nuestra felicitación si es que no se ha ido a dormir, y a la compañera Eufrosina Cruz. Nuestra felicitación, compañeros del PAN, por haber tomado esta decisión. Y también nuestra felicitación a muchos compañeros del PRI que ya, yo he hecho ya muchos amigos aquí en el PRI, y bueno, todo el mundo entiende, muchos empresarios que hoy padecen la política de Pemex y que hoy con estas decisiones, pues también vamos a entrar a esta gran competencia en donde llevamos mucha desventaja, compañeros. Por eso quiero decirles que de aquí para adelante, ni modo, tenemos que trabajarle mucho para defender a los empresarios mexicanos, compañeros. Y en segundo lugar, yo quiero solicitar que pudiéramos hacer un agregado al artículo 25 de nuestra Constitución. A mí me gusta mucho este artículo de la Constitución porque es el artículo que nos plantea cómo debe ser el desarrollo de nuestro país. Y nomás es una frase, si me permiten se los voy a leer. Dice el artículo 25 de nuestra Constitución: corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Punto. Agregado, promoviendo preferentemente el uso y aprovechamiento de las fuentes renovables de energía limpia, que nos dé seguridad energética para un desarrollo justo y sustentable. Punto. Eso es lo que lo solicito de esta soberanía como agregado al artículo 25 de nuestra Constitución. Nada más, compañeros, y muchas gracias, presidente. Gracias, compañeros. Ándele, don Javier, pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de admitirse a discusión. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Se desecha, tiene el uso de la voz doña Cristal Tobar Aragón.
Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, apelo a su sensatez, a su prudencia y reflexión, y les demando que escuchen a las y los mexicanos. Piensen en las y los ciudadanos que confiaron en ustedes. Con la propuesta que están intentando aprobar, le están quitando las facultades al Estado mexicano para que pueda ejercer de manera exclusiva sobre áreas estratégicas en materia energética, sobre el manejo de los hidrocarburos, la petroquímica y la generación de electricidad. Diputados y diputadas, con esto están exponiendo el patrimonio de las y los mexicanos y además se empeñan en privatizar algo que no les pertenece. El petróleo es de todas y de todos. Por eso, antes de seguir atropellando y de tomar por asalto este proceso legislativo, hay que preguntarle a la gente qué es lo que quiere que hagamos y ya después nos ponemos a discutir sobre este tema. Recuerden que nos debemos a la gente, no abusen de la confianza que les dieron. No se confundan y tampoco nos quieran confundir. La gente los está observando y esto que pretenden hacer ustedes, los del PRI, los del PAN, los del Verde, los que están a favor de este dictamen, saben que esta decisión arbitraria, atropellada y prepotente es un robo histórico a la soberanía de la nación. Este país está dolido de tanto que lo han saqueado. Me aterra su forma de conducirse, siempre actuando en la opacidad y con un cinismo que no tiene límites. Ojalá que la gente, con esto que le están haciendo, reaccione y se dé cuenta de la clase de representantes que son, unos oportunistas. Queda muy claro que el Ejecutivo Federal, desde su puesto, manipulado por los poderes fácticos y los capitales extranjeros, que le están cobrando la factura de hacerlo presidente, en total acuerdo con los monopolios, pretende, con el aval de ustedes, hacer el robo de la historia a México. Con su propuesta de reforma energética, que mejor debería de llamarse subasta nacional, sin los recursos que a través de Pemex se canalizan para el presupuesto de egresos de la Federación, otro tanto de millones de mexicanos y mexicanas quedarán en mayor situación de pobreza o pobreza extrema. Ya no van a haber recursos para proporcionar servicios sociales a la ciudadanía. El dinero que actualmente proviene de los recursos de la venta del petróleo se lo van a quedar las empresas privadas y los extranjeros. ¿Y de dónde se va a compensar estos montos? Seguro van a tramar acciones extremas y aberrantes en contra de la gente, aunque ya es una costumbre de ustedes. Escuchen a la gente, ahí están las cartas que firmaron millones de mexicanas y mexicanos, hombres y mujeres, están las listas con la información de millones de ciudadanos que quieren conservar la riqueza nacional. Esto que están haciendo es una atrocidad para la nación. El Ejecutivo y su tropa política, junto con sus aliados, están realizando actos contra la independencia, la soberanía y la integridad nacional, sometiéndola a grupos y gobiernos extranjeros. Vender nuestros recursos naturales y las reservas energéticas, que son utilizadas actualmente en beneficio de la sociedad, significa ceder nuestro patrimonio. Se trata de un delito. Ustedes están anteponiendo intereses de los particulares sobre el interés general. Por cometer estos atracos, deberían ser ustedes sancionados. Por favor, compañeras y compañeros, reflexionen, digan con hechos, con la experiencia de nuestro país, ¿cuándo a la sociedad mexicana nos ha beneficiado la privatización? Nunca. Podríamos decirle a Saramago, palomita para México, ya privatizó
bancos, ferrocarriles, teléfonos, minas, carreteras, televisiones, puertos, aeropuertos, aerolíneas, ingenios azucareros y las playas. ¿Se acuerdan de las playas? Ahora con la reelección veremos a unos y unas diputadas ya un poco añejos regresando a vender lo que les faltó. Pero no tendrán que hacerlo por 12 años, porque les queda muy poco por privatizar. Teléfonos de México es el claro ejemplo de la corrupción y del servilismo. Escandalosamente, Carlos Slim es el dueño y el hombre más rico del mundo, gracias a su monopolio en el servicio de las telefonías y el Internet. Todos los recursos públicos, económicos, materiales, técnicos, humanos y el equipo y la infraestructura que se invirtieron para Telmex durante más de 50 años, esta empresa de enorme valor nacional, se la vendieron. ¿Qué digo? Se la regalaron al señor Slim y a sus socios. Y ahora tenemos una de las tarifas más altas a nivel mundial por aquellos servicios que nos rentan. La gente lo sabe que con las privatizaciones casi de manera inmediata llegan los encarecimientos de los productos y servicios. Se da la quiebra de las empresas, se generan despidos masivos, aumenta el desempleo, desaparecen empresas nacionales competitivas y generan un escenario de perder para todas y todos. Corrección, no para los inversionistas privados, para los extranjeros y para sus cómplices. Para ellos no pierden. La ciudadanía está en contra de que se modifique la Constitución. Los que aprueban esta escandalosa reforma avalarán que los particulares y los extranjeros se lleven el único patrimonio que hasta ahorita nos queda. Otra prueba del error que están a punto de cometer, diría Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que vino a nuestro país, Premio Nobel de Economía, diputada, le recomiendo que lo lea, que vino a nuestro país en agosto pasado. Comenta que los beneficios del petróleo y del gas nacional se deben invertir en la educación y en los beneficios sociales. Y cito textual sus palabras: hay que reconocer que cuando se sacan recursos del subsuelo, si no se invierten arriba del subsuelo, el país sigue siendo pobre. Y ustedes pretenden aprobar que vengan los extranjeros y se lleven nuestros recursos para aumentar las cifras a más millones de mexicanos y mexicanas pobres, compañeras y compañeros. Es una recomendación de un Premio Nobel de Economía, Pemex es nuestro, y aquí nuestro país se debe de quedar y aquí se deben invertir los recursos. Esto que pretenden aprobar es un golpe mortal para un país que está agonizando, sumido en la pobreza y en la barbarie, en la inseguridad y con enormes desigualdades y sin desarrollo humano. Insisto, en decisiones tan importantes y de carácter nacional, los ciudadanos son los que deben decidir. Ellos deben tomar la decisión sobre si se transita o no una reforma energética. Ya sabemos que su costumbre es bombardear a la ciudadanía con información falsa para convencerlos de aquellas virtudes y de lo maravilloso que son sus perversas propuestas. Díganles la verdad, digan que lo que quieren es entregar la riqueza nacional a la iniciativa privada. El Ejecutivo Federal en turno ha sido y sigue siendo una obediente marioneta de los organismos financieros internacionales, y lo que estamos discutiendo esta noche es una prueba de ello. Aquí podrán decir de manera arbitraria, con una votación mayoritaria, porque solo con los votos se puede tener una mayoría. Pero es importante que se diga, para que la iniciativa privada y los rapiñeros que están esperando que aprueben la reforma, quiero decirles
que se vayan con cuidado porque la ciudadanía está atenta y vamos a exigir nuestro derecho a ser escuchados. La gente en la consulta popular va a escuchar y va a echar para atrás todo este saqueo que están pretendiendo aprobar. Les digo, aunque no les guste escucharlo ni aceptarlo, la gente en la consulta popular les va a acabar su negocio de privatización. Diputada, diputado, reservé los 3 artículos y todas las... Le ruego, diputada, sea tan bondadosa de 3 concluir. Artículos y todos los transitorios, si Aún los así, multiplicamos diputada, por 3 el serían acuerdo 1 eran hora 10 25 minutos. y usted ya los Gracias, consumió. presidente. ¿Sí? Les digo, aunque ruego, no les guste diputada, escucharlo le ruego, ni diputada. aceptarlo, estoy concluyendo, presidente, Por ¿me favor. permite? Gracias, qué amable. Ya lo extrañábamos. La gente en la consulta popular Yo también a usted. va a echar para atrás todo este saqueo que están pretendiendo aprobar. Les digo, aunque no les guste escucharlo, por ello estoy en contra que se reformen los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y solicito se eliminen los transitorios. Además, hago un atento llamado a los diversos grupos parlamentarios aquí representados para que además de manifestar su voto en contra, reconozcan que están en un error. La juventud debe ir acompañada de razón, congruencia, pensamiento libre y defendiendo nuestros ideales siempre, aunque a veces algunos los quieran reprimir. Hoy más que en otras legislaturas hay diputados y diputadas jóvenes, pero qué lástima que tengan dirigentes con tan malas intenciones. Si ahora avalan esto, en unos años no sabrán diferenciar del bien y del mal. Gracias, presidente, es usted muy tolerante. Tiene el uso de la voz don Trinidad Morales Vargas. Permítame un segundo, consulte si se admiten a discusión las propuestas de la diputada. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor. Se desechan. Don Trinidad, tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidente. Con el permiso de la Asamblea. Ayer, al filo de mediodía, en la Junta de Coordinación Política, todos aseguraban de que se era muy democrático en el Congreso, que se privilegiaba el diálogo, la discusión, y que un grupo de acelerados era el que lo impedía. Y hoy tenemos más de 12 horas discutiendo. Y parece soliloquios con las butacas. Hubo un compañero que planteó que él estaba más con las ideas que con la fuerza, y no ha estado 10 minutos aquí en el debate, y todo el mundo le aplaudió. Y este debate, pues más que debate, es un soliloquio, pregnado con abulia, desengaño, desinterés, y no es la hora, no es el cansancio, es la actitud cotidiana que han mantenido siempre. No dan el debate, no tienen, no es cierto que hay ideas aquí, no las exponen. Los documentos, tal y como se hacen, vienen y se votan. No hay debate. No digan que el privilegio del Parlamento lo honran, porque ni siquiera se atreven a venir a debatir. Y no es ahorita, como les digo, ni siquiera es este debate el más importante. Con razón, en Acción Nacional dicen que la ley es de ellos, que es producto de lo que ellos han venido planteando, y lo dicen con congruencia para ellos, pero no para la nación.
porque efectivamente ellos surgieron a finales de los 30 como una respuesta a las medidas cardenistas, entre otras la expropiación. Pero los herederos de la revolución, los que se dicen herederos de la revolución, díganme qué defienden ahora de la revolución. ¿El tercero constitucional? ¿El 25, el 27, el 28, el 123? ¿Qué les queda? ¿Qué son de herederos en realidad de esta revolución? ¿Qué defienden? ¿Cuál es hoy el conjunto de ideas o su ideología que defienden? ¿Siguen llamándose herederos de la revolución? Cuando la han traicionado, cuando la han mutilado, cuando la han sepultado. Esa es la ideología de los herederos de la revolución. Con ellos les gustaría debatir, porque Acción Nacional, les digo que con congruencia, los descendientes de los viejos capataces de las haciendas, de los gerentillos de las minas, ¿sí?, de los leguleyos y los contadores de las empresas, de los empleados pues de los poderosos, tienen razón, porque se sienten a la mesa del patrón, se sienten parte de esa élite y la defienden. Y claro, como en la empresa, como en la fábrica, como en la mina, esos capataces suelen ser más rapaces y más expoliadores que los propios patrones. Ellos tienen congruencia, defienden sus patrones. Por eso les deberíamos de llamar, si aquí no quieren debatir, que vengan sus patrones a debatir, que son los que están impulsando esta reforma. Pero los herederos de la revolución, ¿qué defienden hoy? ¿No son los sepultureros ya de la revolución? Recuerden que los sepultureros de hoy, ¿sí?, serán los rebaños de mañana. Por eso, compañeros, nos han dejado solos en el debate. Les digo, no es la hora, no es el cansancio, es la actitud que han mantenido siempre. Y no quieran salir, como salieron ayer en la Junta de Coordinación, de que el privilegio de ustedes es el debate. No lo dan, no lo tienen porque no tienen razón, por eso. No lo tienen porque ya no tienen ideas que defender, porque su ideología quedó completamente rezagada, completamente abandonada. Ya no son, si alguna vez lo fueron, los defensores de esa revolución que costó mucho, que se consideraron durante mucho tiempo la salvaguarda de ella, ya no lo son. Hoy la sepultan, hoy la entierran. Más aún, si quisieran efectivamente defender, si quisieran estar a la altura de lo que es un gran debate, yo les plantearía solo, ni siquiera echemos abajo esto, solo el primer transitorio. Planteémonos, no abajo, la promulgación del transitorio dice que será a partir, la aprobación de la ley será a partir de lo que se promulgue, a partir de que se promulgue. ¿Por qué no le agregamos y decimos que se promulgará después de la consulta popular? Pongamos eso. Y entonces sí, creería que efectivamente una vocación nos mueve y no un interés. Por su atención, gracias, compañeros. Gracias a usted, don Trinidad. Pregunte a la Secretaría, a la Asamblea, si son de tomarse en cuenta para discusión de inmediato las propuestas de don Trinidad. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Desechadas. Don Ramón Montalvo Hernández, ¿está? ¿No está don Ramón Montalvo? Adelante. Con su permiso, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Realmente mi intervención no va en el sentido de hacer un debate y un compartimiento de gestos o malas palabras. Permítanme
dirigirme no solo a mis compañeros diputados que han demostrado comprensión, madurez política, tolerancia. Permítanme dirigirme en esta ocasión al pueblo de México, a aquellos ciudadanos que nos ven día con día en las transmisiones del canal del Congreso, y que tal vez el día de hoy pudiera pensar que el hecho de haber tenido esta sesión improgramable, apresurada, haya sido como parte de una estrategia política por el día que para muchos mexicanos significaba el día 11 de diciembre y el día 12 de diciembre. Cientos de mexicanos. Quisiera pedirles, amigos y amigas, compartirles que el día de hoy México está de luto. No es cosa menor. Creo que hemos tenido la civilidad y el respeto con todos. No es un tema de ofensas, es un tema de escuchar y respetar las opiniones de cada uno de nosotros. El proyecto de decreto que reforma y adiciona las disposiciones en materia energética. En mi opinión, muy personal, y creo que no tan personal por las opiniones que me han antecedido, es un tema de privatización. Y no lo decimos solamente los que estamos en la legislatura, también hay intelectuales y hay ciudadanos que saben lo que está pasando en el país y tal vez coinciden con nosotros. Vemos las cosas de otra manera. Desde mi punto de vista, diputadas y diputados, esto es una novela de discursos preparados y de justificaciones falsas bajo supuestas necesidades y fantasiosas promesas. Esto, en resumidas cuentas, mexicanas y mexicanos, solo es una compraventa del país entre unos cuantos. La reserva y la justificación está encaminada a los artículos 25, 27 y 28, así como los transitorios segundo, cuarto, noveno y décimo. No es venir a rezar, pues, la redacción de cada uno de estos, es la interpretación que le damos, es lo que le decimos a México, cómo vemos las cosas y que sean ellos los que saquen sus conclusiones. Por eso dije al principio, mi intervención es con todo el debido respeto, dirigido a aquella gente que nos está escuchando o que seguramente el día de mañana habrá de escucharnos y que ellos sean los que saquen sus conclusiones. De verdad, amigos y amigas, hago un llamado a través de esta tribuna y a través de este medio a todos los mexicanos y mexicanas del país que comparten el nacionalismo. Esto que está pasando en México se venía llegar. Se nos dice una y otra ocasión que todo habrá de ser por la modernidad, por el beneficio de todos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en esta y en anteriores legislaturas? Y el salario sigue siendo el mismo, y si no, preguntémoselos a los trabajadores. ¿Cuántas veces se ha dicho, modernicemos porque tenemos la necesidad de incrementar la demanda del empleo? Y preguntémonos hoy, o preguntémoslos a los de allá afuera, si se ha atendido el tema. Es lo de toda la vida, y lo digo ahorita porque no es que quiera ser un profeta,
pero califiquémonos años después, ojalá esté yo equivocado, porque si no es así, entonces volveremos a darle la razón a que esto que se está realizando el día de hoy vuelve a ser una equivocación de todos y que va en prejuicio del país y de los mexicanos. El análisis de los transitorios, ¿qué dice el segundo transitorio? Y por eso viene mi reserva. Nos habla de que se instalarán empresas privadas, extranjeras, y yo me dirijo a los trabajadores de hoy en día de Petróleos Mexicanos. ¿Qué irá a pasar con ellos? ¿No acaso habrá un riesgo cuando lleguen las empresas con trabajadores o con sus propias reglas del juego? ¿Acaso volverá a suceder lo que pasó con la extinta Luz y Fuerza? Solo considerémoslo. ¿Puede ser o no puede ser? El cuarto transitorio, ¿de qué nos dice? La apertura a particulares en la modalidad de contratación para la explotación y producción del petróleo, producción compartida. Desde mi punto de vista y mi interpretación, no es más que la venta de la nación. ¿Qué dice el noveno transitorio? Modificación al marco jurídico. Discúlpenme, compañeras y compañeros, no quisiera pensar que esto es una complicidad de la legislatura para poder abrirle la puerta a los extranjeros. Ojalá esté yo equivocado. Y me reserva del décimo transitorio en la creación de los organismos descentralizados, con un texto, una leyenda que dice que Petróleos Mexicanos estará obligado a canalizar recursos. Yo no quisiera pensar en la práctica, muchos de estos organismos descentralizados no son más que las cajas chicas de los gobiernos. Ojalá esté yo equivocado. Y en el artículo 27, compañeras y compañeros, donde se nos habla de la prohibición para la explotación del petróleo y anexos, qué contradicción. Por un lado se nos dice se mantendrá la prohibición y por otro lado, desde una manera tendenciosa, se otorga la autorización para dar concesiones. O somos o no somos. Artículo 28 habla de la no existencia y contrarresta el tema de los monopolios, pero a la vez la ley la dejan desde un punto de vista abierto para su interpretación. No garantiza nada que haya un corte de facto para verdaderamente impedir estos monopolios. Insisto, esa es la razón de las reservas, de que no son muy precisas y se pueden malentender o se pueden mal dirigir. Y por eso, de verdad, compañeras y compañeros, y me dirijo a los mexicanos y mexicanas, ojalá estemos equivocados los que pensamos y vemos las cosas desde ese punto de vista. Yo invito para que estemos atentos a lo que va a pasar el día de mañana, y no me refiero al día siguiente, me refiero a los meses, a los años, cuando se esté aplicando estas reformas y el pueblo de México pueda valorar y calificar si realmente lo que se está haciendo es para beneficio del pueblo o como muchos de nosotros pensamos, solamente es para condenar más aún a nuestro país, a nuestra nación y a todos aquellos que dependemos de ella. Concluyo diciendo lo siguiente: yo reitero
en este momento, y aquí pido, señor presidente, pueda someter estas reservas y pedirle muy respetuosamente pueda quedar plasmada mi intervención a manera de que quede testimonio de ello. Créanmelo, se los digo, mis orígenes y mis generaciones anteriores provienen de la lucha de la Revolución Mexicana, y mi razón por la cual ratifico mi voto en contra es porque tengo estas dudas de precisión y porque aparte no puedo ir en contra de los principios de mis anteriores generaciones. Muchas gracias. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si se acepta discusión, si se admite a discusión las propuestas del señor diputado. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Se desechan. Doña Eva Diego Cruz. Gracias, presidente. Muy buenos días. Hoy me dirijo a muchos mexicanos que creen que México puede ser diferente. Hoy me dirijo a ellos. Indudablemente el debate nos está dando. Y me dirijo a ellos para explicarles por qué mi voto ha sido en contra de esta contrarreforma. En 30 años México ha privatizado sectores como la siderúrgica, la banca, teléfonos, ferrocarriles, entre otros. En la década de los 90, el gobierno mexicano transfirió a particulares activos por más de 30,000 millones de dólares, que representa el 20.4% de la venta total de empresas propiedad del Estado en Latinoamérica. Durante años, los gobiernos federales han dicho en sus múltiples discursos que la gran solución para México es la inversión extranjera, argumentando entre 1988 y 1993, el Estado transfirió al sector privado el 50% de sus empresas, de las cuales 18 eran entidades financieras. Los bancos fueron recapitalizados y dotados de reservas para afrontar la deuda vencida y la interbancaria. Años después, con el rescate de la banca, el Estado gastó 2 o 3 veces más que el valor que obtuvo por su venta. La industria siderúrgica, Sidermex, constituida por 3 siderúrgicas de administración federal, fueron vendidas a la iniciativa privada por un total de 755 millones de dólares. No obstante, el costo en pasivos de las 3 empresas superaba los 6,000 millones de dólares. Teléfonos de México, cuyas tarifas actualmente están por encima de otros países, incluso en algunas con mayor poder adquisitivo. Ferrocarriles, actualmente el sistema ferroviario mexicano cuenta con 2 ferrocarriles en manos extranjeras y otros 2 en manos estatales. La inversión privada no es la solución, ni lo ha sido en ningún momento de la historia. En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con el cual se abrieron las puertas a inversiones extranjeras, en 1980 había alrededor de 10,000 millones de dólares de inversión extranjera en nuestro país. En el 2006, el Banco de México anunció que ya sumaban 504,000 millones de dólares, una inversión extranjera 50 veces mayor. ¿Y estamos mejor, compañeros? ¿Esa inversión le ha servido realmente a México? Yo veo en mi país hambre, pobreza, miseria, desempleo, carencias, falta de empleo y oportunidades para los jóvenes. ¿Eso le ha servido a México?
No le ha servido esa inversión. Hoy le toca a Pemex, una empresa grande, exitosa, cuarto lugar como productora de crudo a nivel mundial. La empresa que genera más ingresos en México y la segunda en Latinoamérica. Una empresa con los menores costos de producción a nivel mundial. Una empresa con el segundo costo de exploración más bajo del mundo petrolero. Por eso el PRD vota en contra. No estamos de acuerdo con la extranjerización de nuestros sectores económicos. La reserva que hoy presento se refiere al artículo transitorio 14, que establece que excepcionalmente, cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo sea igual o mayor al 3% del Producto Interno Bruto, se podrá destinar recursos para, entre otras cosas, proyectos de inversión en ciencia y tecnología y en lo que le llaman becas para la formación de capital humano. No hay que ser especialistas en la materia para saber que el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos especializados requieren de una firme solicitud del Estado al sector académico y empresarial, así como un compromiso real de crear, atender y fortalecer los programas de desarrollo nacional, económico y social que impulsen la competitividad que tanto le hace falta a México. Los datos no mienten, compañeros. En los próximos 10 años, aproximadamente el 30%, 44,700 trabajadores del personal de Pemex estará en condiciones de jubilación y actualmente 2,300 ya lo están. Del gran total, cerca de 10,000 se considerarán personal técnico y en ninguna parte de este presente dictamen que estamos analizando se establece alguna estrategia para realizar el reemplazo del personal en el organismo. Sin embargo, sí se habla de atraer y retener talentos de empresas extranjeras en lugar de exigir que se establezca una política de Estado para incorporar el mejor talento mexicano a la empresa que financia una tercera parte de los ingresos públicos. Por lo que solicito a este Pleno la supresión de este artículo transitorio. La segunda reserva se refiere al primer párrafo del artículo 8º transitorio que a la letra dice: derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. La ley preverá, cuando ello fuera técnicamente posible, mecanismos para facilitar la coexistencia de estas actividades con otras que realice el Estado a los particulares. Es decir, esta reforma, de forma tramposa, argumentando el carácter estratégico de los energéticos y arropado en el interés social y el orden público, se dispone a expropiar de forma prioritaria las riquezas de la superficie y el subsuelo de nuestro territorio para ponerlas en manos de particulares, tanto de nacionales como de extranjeros. Esta es una propuesta muy delicada que va a traer muchos conflictos sociales, pero es más delicado aún que esta eventual disposición irracional y arbitraria pretende hacerse de las reservas indígenas de México. Contrario al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales que México ha formado en la materia. Nuevamente, ese doble discurso. Se dice una cosa y se hace otra, por lo que pido que se suprima este primer párrafo del artículo 8º transitorio. ¿Qué más puedo decir, compañeras y compañeros? Hoy este Congreso está rebasado. Es un Congreso diminuto, un Congreso que no viene a refrendar la confianza que le dieron los mexicanos, un Congreso que está traicionando los intereses personales de la gente que confió en ustedes, un Congreso que va a ser reprochado y va a ser calificado de
indiferentes, de estar arrodillados plenamente al poder ejecutivo y a los intereses mezquinos de unos cuantos. Por eso, compañeros, hoy nuevamente se confirma esa mala calificación al Congreso y se confirma que solamente se está votando a consigna y votando por intereses personales. Por eso le digo a los mexicanos y a las mexicanas que hoy nos escuchan, el pueblo no puede permanecer dormido porque los representantes no están haciendo lo que les corresponde. El pueblo tiene que despertar y tiene que defenderse porque los representantes han hecho una defensa nula. Es cuanto, presidente. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea, se admiten a discusión las reservas de la diputada. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente. Se desechan don Víctor Manuel Manríquez González. Con su venia, señor presidente, el día de hoy quedará marcado por el mayor atraco a la nación. Los diputados de Acción Nacional, tan religiosos y católicos que ellos son, no respetaron el Día de la Virgen. Se ha escuchado en esta tribuna argumentos sin ninguna importancia para poder tratar de pasar este dictamen. Que la gasolina bajará el costo es una vil mentira. Que la luz eléctrica costará menos, el gran argumento que han dado, otra vil mentira. Es por eso que el día de hoy me dirijo al pueblo de México, me dirijo a las futuras generaciones, a nuestros hijos, a los jóvenes, a ustedes les hablo ante la cerrazón y la arbitrariedad de quienes representan a los poderes fácticos que pretenden concentrar los bienes de la nación en unos cuantos. La actitud que como legisladores hemos tenido ha sido la de ser una oposición constructiva. En varias reformas, el Partido de la Revolución Democrática ha participado en la construcción de acuerdos y cuando hemos tenido que aceptar una mayoría, que una mayoría nos rebase, con madurez lo hemos aceptado. Pero lo que no se puede aceptar es la falta de respeto. Lo que no se puede aceptar es la ambición desmedida. Lo que reclamamos es que se hagan y se procesen las reformas conforme a los procedimientos. El primer punto de nuestra inconformidad es que es un derecho de los partidos políticos de oposición a expresarse, tanto en comisiones como en el Pleno. No es válido ni se pueden aceptar maniobras que quebranten el Estado de Derecho. Entre esos quebrantos está el despojo que con esta reforma sufre el pueblo de México. Al permitir la participación de inversión privada en el sector petrolero y energético, estamos rompiendo el otro acuerdo histórico que le dio estabilidad al sistema político mexicano, la expropiación petrolera. Días anteriores, las fuerzas conservadoras de derecha aprobaron la reelección. Con ello, están provocando la radicalización de diversos sectores de la población al excluirlos de un proyecto nacional que solo beneficia a las grandes empresas y a las transnacionales. Como representante de la sociedad, tengo que dejar constancia en esta tribuna de la lucha que hombres y mujeres estamos realizando para defender nuestros recursos naturales, para defender nuestro petróleo, para defender la luz eléctrica, para defender nuestro país. Cabe recordar en esta tribuna los motivos que obligaron al general Lázaro Cárdenas del Río, michoacano con mucho orgullo,
pero sobre todo patriota y estadística al decretar la expropiación petrolera. Las compañías petroleras se negaron a obedecer el mandato de la Suprema Corte de Justicia que les ordenaba pagarles de manera digna a los trabajadores mexicanos. Es decir, las transnacionales explotaban el recurso de manera indiscriminada, se enriquecían, pagaban pocos impuestos y les pagaban sueldos magros a los trabajadores mexicanos. Al igual que en este momento, los que están a favor de la reforma nos decían las maravillas de la inversión privada. Por ello les digo que lean y revisen el decreto para que ustedes confirmen las atrocidades que cometían, quienes tenían concesionado el petróleo. Por lo anteriormente expuesto, vengo a señalar y a solicitar la modificación del artículo 25 propuesto por el Senado de la República, ya que es inaceptable. Por eso propongo ante esta soberanía cambiar el texto para dejar claro que la propiedad estatal del petróleo es inalienable e imprescriptible y que no se pueden hacer contratos de ningún tipo con empresas privadas alguna en detrimento del bien superior de la nación. Nuestra lucha consiste en crear un país armónico, donde las diferencias se resuelvan a partir del diálogo y la inclusión, y donde prevalezca un ámbito de empatía. Hoy tenemos que señalar que las fuerzas políticas mayoritarias están siendo excluyentes, sordas y no son capaces ni de escuchar algunos planteamientos alternativos con los cuales podríamos transitar a un escenario de paz y concordia. Tenemos que dejar evidencia de que hoy están atentando contra los que menos tienen. Para la historia quedará el registro de las acciones que las fuerzas de derecha están imponiendo. Es responsabilidad de quienes privatizarán el petróleo que se agudice la pobreza y aumente la corrupción. Al pueblo, a esos hombres y mujeres que sostienen al país con trabajo, al obrero que día a día tiene grandes jornadas laborales y un salario magro, a las jefas de familia que con ingenio estiran el gasto, a todos ellos les digo que seguiremos luchando hasta el límite de nuestras capacidades. Por ello propongo una redacción alterna al artículo 27, que hasta el día de hoy fue el pilar de lo que nos unía como mexicanos. Nuestra historia y la historia de mujeres y hombres que ante la adversidad han dado la batalla en cada espacio que es necesario. Los diputados del Partido de la Revolución Democrática no somos omisos a las necesidades de la gente. Por eso estamos aquí pronunciándonos en contra de esta reforma que evidentemente atenta contra los intereses del país. El recuento es muy sencillo. Se ha estructurado un mecanismo legal y estructural para que el marco de una supuesta legalidad se convalide la venta del petróleo. Desde que se instaló esta legislatura, los acuerdos y reformas se hacen en otro lado. A los legisladores no se nos ha permitido desarrollar nuestro trabajo de manera ordinaria. Se obvian todos los procesos con la aprobación de la mayoría. Se dispensan todas las lecturas y los análisis. Algunos acusan a otros de falta de autoridad, pero otros aquí tienen una autoridad excesiva y autoritaria que concentra el poder y que no permite posición divergente. Se aprueban reglamentos exprés y cada asunto presenta un procedimiento para que se apruebe lo más rápido. El presidente de esta mesa directiva siempre dice que no tengamos duda de que se respetará el reglamento y las leyes, y es cierto, pero son leyes y reglamentos a modo para cada cosa. Es preciso aclarar que no se discutió nada en la Cámara de Diputados, no revisamos nada, llegó la minuta y está ahorita en el Pleno, pero no la revisamos en conjunto, no somos Cámara Revisora, somos una oficialidad de partes. Ante la falta de cumplimiento del proceso legislativo ordinario, solo podemos subir y denunciar. Las fuerzas políticas conservadoras se han vuelto especialistas en las maniobras para darle vuelta a las leyes. Pero no importa, lo que pueden hacer es que claudiquemos. Lo que no pueden evitar es que nuestras intervenciones queden registradas en los diarios de los debates. En este documento quedará registrada la infamia cometida hoy en este día y servirá que
con sustento pueda seguir la lucha y no se extinga. El artículo 27 será modificado para privatizar el petróleo. Por eso vengo ante esta tribuna a proponer la modificación para prohibir la